Buen día, cordial saludo. Mi nombre es Jason Alejandro Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de economía colombiana, vamos a hablar sobre qué es el gobierno, cuáles son sus objetivos, vamos a hablar sobre también eh, lo que son los impuestos del Estado, vamos a hablar también sobre qué más otros mecanismos y características se despliegan en cuanto al gobierno, cómo está descentralizado, quién lo conforma. Entonces, pues empecemos. El gobierno, como sabemos, es el conjunto de instituciones políticas, leyes que regulan las actividades para poder gobernar, donde funcionarios públicos acceden a ciertos cargos para administrar las actividades para el desarrollo del gobierno o del país. Uno de los objetivos principales del gobierno está en proteger la libertad individual, está en velar por el cumplimiento de las normas y está por promover el bienestar social de la comunidad. Pues sobre todo el gobierno está enfocado en la economía, ver por los beneficios sociales colectivos que trae, en este caso, la inversión, la trazabilidad, lo que trae el consumo y también la producción, para que haya pues también algo autosostenible en tema del desarrollo económico del país, porque como sabemos, vela por el bienestar de la sociedad, también tiene que velar por el empleo, por la alimentación, por muchos servicios públicos, que en este caso pues priman para las necesidades de la comunidad. También pues se habla sobre la descentralización del gobierno. El gobierno está descentralizado en cuatro sectores o en tres, lo que es la nación, lo que están en los departamentos, los distritos o los municipios, que llamamos. Ellos tienen una característica particular, que la nación asume la responsabilidad de proveer los recursos en tema de educación y salud. Los departamentos también administran las actividades que vayan enfocadas en el bienestar de la educación y la salud también, como los distritos y los municipios también velan por que la comunidad acceda a los beneficios de la educación, de la salud, también proveyendo otras actividades que le permitan a la ciudadanía ingresar a estos beneficios. Eh, También vamos a ver sobre los instrumentos públicos. Los principales instrumentos del gobierno, el comportamiento de la economía son dos tipos, los fiscales y los monetarios. Los fiscales pues que están relacionados con los ingresos y los gastos del gobierno, y los monetarios pues ya son los dineros que circulan en Colombia, o sea, de manera independiente. Obviamente estos recursos están eh, regulados por el Banco de la República, que es el ente independiente que maneja los recursos que se ven en el Estado, con el tema de la inflación y demás que podemos ver en nuestro diario vivir. También pues manejamos unos impuestos, los impuestos que maneja el Estado, los impuestos al ingreso, los impuestos al gasto, los impuestos a la propiedad privada. Entonces acá podemos ver los impuestos al ingreso, son todos aquellos eh, aranceles a las personas o las empresas, que es que esto va pues viene a los salarios, a las utilidades que generan dichas personas. Los impuestos al gasto pues incluyen en el impuesto del valor agregado, como en este caso son los aranceles o el IVA. El impuesto a la propiedad son las que cobran a la finca raíz, como vivienda, edificios, locales comerciales, terrenos agrícolas, entre otros, que le generan un ingreso al Estado, que esto permite que podamos ellos invertir, puedan transferir y puedan producir en pro del beneficio de la misma sociedad. Todos estos ingresos bien administrados pueden llevar ciertos frutos en pro del beneficio del mismo gobierno. Las categorías que se divide el gobierno son como los gastos del gobierno a través de los procesos políticos, el consumo al gobierno, la inversión, las transferencias, los pagos de intereses a las deudas,
Todo esto manejado en buenos términos le va a dar un buen comportamiento económico para el gobierno, pues obviamente donde vamos a tener un balance fiscal donde explique cómo se presenta, ¿sí? Donde hay, si hay un superávit o si hay un déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal está dado cuando se hace el balance general y tenemos una diferencia negativa. Ahí ya tenemos una diferencia fiscal donde los gastos son mayores a los ingresos del gobierno. Y a diferencia del superávit es cuando los gastos son menores a los ingresos que obtiene el Estado. Entonces, cuando tenemos un superávit es maravilloso porque tenemos muchos más recursos que podamos invertir en otros procesos. En cambio, cuando hay un déficit fiscal, pues tenemos que tener estrategias. En este caso, el gobierno tendría que tener alguna estrategia para incrementar sus ingresos y poder solventar los gastos que está teniendo el Estado. Porque al tener mayores gastos y menos ingresos, en este caso ya tenemos una diferencia en el balance general y son recursos que debemos recuperar para poder llevar al bienestar de la sociedad y poder cumplir con las necesidades que en este caso suple el Estado, el cual prevé. Gracias.